Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de vasculitis. La vasculitis es un término general que se aplica a la inflamación de la pared de un vaso sanguíneo y tiene dos posibles mecanismos comunes. Primero, la inflamación inmunomediada, es decir, por autoinmunidad, o dos, debido a una invasión vascular directa por patógenos infecciosos. Y por lo tanto siempre hay que distinguir entre infección y mecanismos inmunológicos. ¿Por qué? Porque la terapia inmunosupresiva puede exacerbar una vasculitis infecciosa y pues por lo tanto puede llevar al paciente a una sepsis y un choque séptico que puede ser fatal. Otros mecanismos a descartar de etiologías de vasculitis son las lesiones químicas y físicas debidas a radiación, a trauma mecánico y a toxinas. Ahora bien, las vasculitis se clasifican de acuerdo a lo siguiente: ¿qué diámetro tiene el vaso sanguíneo afectado? ¿Cuál es el rol de los inmunocomplejos? Si hay presencia de anticuerpos específicos, si hay formación o no de granulomas y si hay especificidad por órganos, es decir, qué órganos están siendo afectados. Vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, una vez usted descartó una vasculitis de origen infeccioso, los mecanismos inmunológicos que usted debe identificar es si la vasculitis está asociada a inmunocomplejos, si es que la vasculitis está asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, es decir, los ANCAs, si la vasculitis está asociada a anticuerpos anticélulas endoteliales o si es que la vasculitis está asociada a células T autorreactivas. En cuanto a las vasculitis asociadas a inmunocomplejos, puede deberse a dos posibles etiologías. Primero, la hipersensibilidad farmacológica, es decir, que un fármaco se comporte como un antígeno y que sea reconocido por los anticuerpos del sistema inmune. La otra opción es que anticuerpos del sistema inmune se unan a antígenos de patógenos específicos y formen inmunocomplejos que se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos. Un ejemplo es el antígeno de superficie de la hepatitis B, que se une a los anticuerpos del sistema inmune, forman inmunocomplejos, se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos y ahí se desencadena una reacción inflamatoria que lesiona el vaso sanguíneo. E igualmente, los inmunocomplejos formados por los fármacos también se depositan en las paredes de los vasos y forman la lesión inflamatoria en el vaso sanguíneo. Tenga en cuenta que es una reacción inmunológica desencadenada por un patógeno, a diferencia de las vasculitis de origen infeccioso, donde el patógeno directamente va a lesionar el vaso sanguíneo. En este caso, la lesión es por el inmunocomplejo. Por otro lado, las vasculitis asociadas a ANCAS, es decir, anticuerpos contra los componentes del citoplasma del neutrófilo. ¿Qué componentes? Enzimas principalmente. ¿Cuáles? La antiproteinasa 3, llamada PR3 o ANCA-C. La PR3 es un componente de los gránulos azurófilos del neutrófilo. ¿Y qué otra enzima? La antimieloperoxidasa, también llamada MPO o ANCA-P. La mieloperoxidasa es un componente de los gránulos lisosómicos del neutrófilo y participa en la formación de las especies reactivas del oxígeno. Como la mayoría de enfermedades en medicina están debidas a factores genéticos y factores ambientales, vean que estas van a contribuir en gran medida a las vasculitis de tipo ANCA. Vean cómo todos estos genes están implicados, como por ejemplo el sílice está implicado, como por ejemplo estos fármacos, más que todo la hidralazina está implicado, y vean cómo bacterias también van a contribuir a que se generen vasculitis de tipo ANCA, como Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Entonces vean cómo estos patógenos infecciosos van a activar las células presentadoras de antígenos, liberando interleuquina 23, activando linfocitos Th17, liberando interleuquina 17, activando macrófagos que liberan citoquinas proinflamatorias, y por una pérdida de la tolerancia inmunitaria de los linfocitos T reguladores, también se va a generar la activación de estas células presentadoras de antígeno que van a generar una activación debido a la liberación de los neutrófilos, acá la enzima proteinasa 3, y por los linfocitos B van a liberar las ANCAs
estos anticuerpos contra estas enzimas de los neutrófilos, que van a terminar estos neutrófilos lesionando los vasos, el endotelio de los vasos sanguíneos y generando el proceso inflamatorio, y en algunas ocasiones o en casi todas generando granulomas y ese proceso inflamatorio en la pared del vaso sanguíneo. Entonces, debido a las citoquinas proinflamatorias, a los componentes de los lipopolisacáridos de los patógenos, a la activación del complemento, los neutrófilos se van a activar, generando antígenos de ANCAS que van a activarse y van a liberar, por lo tanto, las especies reactivas de oxígeno y las proteasas que lesionan en última medida el endotelio del vaso sanguíneo. La distinción entre proteínas A3 y mieloperoxidasa, es decir, ANCA-C o ANCA-P, es útil mediante la inmunofluorescencia. En el año 2012 se realizó la clasificación según el Consenso Internacional Revisado de Chapel-Hill para clasificar todos los tipos de vasculitis. Entonces, el consenso de Chapel-Hill lo que nos dice es que se clasifican las vasculitis en vasculitis que comprometen vasos grandes, como por ejemplo aorta y sus principales ramas y sus venas análogas, vasos medianos como las arterias y las venas viscerales principales y sus principales ramas, y los vasos pequeños serán aquellas arterias intraparenquimatosas, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las pequeñas venas. Les dejo esta gráfica para que repasen la histología de los vasos arteriales y de los vasos venosos. Entonces, en términos generales, esta es la clasificación de Chapel-Hill para los diferentes tipos de vasculitis. Cuando usted sospecha una vasculitis o tenga un diagnóstico de vasculitis, tiene que saber en cuál tipo de estas vasculitis tiene su paciente. Las vasculitis de vaso grande son por enfermedades granulomatosas y son dos: la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Las vasculitis de pequeño vaso se dividen en dos etiologías: las que están mediadas por inmunocomplejos como la poliarteritis nodosa, también llamada PAN, o la que está mediada por anticuerpos de células endoteliales, la enfermedad de Kawasaki. Las vasculitis de pequeño vaso se dividen en dos etiologías: las que están mediadas por inmunocomplejos y las que están mediadas por ANCA. Las que están mediadas por ANCA son tres: la poliangeitis microscópica, es decir, vasculitis netamente, no hay componente asmático y no hay granulomas. La segunda es la granulomatosis con poliangeitis, es decir, la misma poliangeitis pero con presencia de granulomas, pero no hay componente alérgico o asmático. Y el síndrome de Churg-Strauss, que es una combinación de los anteriores más la presencia de alergia, eosinofilia o asma, es decir, poliangeitis, granulomas y eosinofilia o asma. Las vasculitis de pequeño vaso mediadas por inmunocomplejos son estos tipos que están acá. Las debidas, por ejemplo, al lupus eritematoso sistémico, las debidas a inmunocomplejos con componente de inmunoglobulina A, como la púrpura de Henoch-Schönlein, o las inmunocomplejos mediados por crioglobulinas, es decir, la vasculitis crioglobulinémica, o la enfermedad de Gutt-Pasteur con el componente renopulmonar. De nuevo, para que no se olvide: vasculitis de vaso grande, 2. Arteritis de Takayasu y células gigantes. De vaso mediano, la PAN y la enfermedad de Kawasaki. Y de vaso pequeño, las debidas a ANCAS e inmunocomplejos. ANCAS, poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, que es también llamada enfermedad de Wegener, y el síndrome de Churg-Strauss, que es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Y la de inmunocomplejos será la enfermedad antimembrana basal glomerular, que es la misma Gutt-Pasteur, la vasculitis crioglobulinémica, la vasculitis por IgA o la púrpura de Henoch-Schönlein, y también la vasculitis anti-C1Q, que es una vasculitis urticarial hipocomplementémica por inmunocomplejos que comprometen anti-C1Q. Ahora bien, el consenso de Chapel-Hill también clasifica las vasculitis según
si las vasculitis comprometen vasos variables, como por ejemplo en la enfermedad de Behçet o el síndrome de Cogan, si son vasculitis que comprometen un solo órgano, como por ejemplo la angitis leucocitoclástica cutánea, la arteritis cutánea, la vasculitis primaria del sistema nervioso central, la aortitis aislada. Si la vasculitis está asociada a enfermedad sistémica, como por ejemplo la vasculitis por lupus, por artritis reumatoidea, por sarcoidosis, o las vasculitis asociadas a etiologías probables, como las vasculitis crioglobulinémicas que se asocian al virus de la hepatitis C, las que se asocian al virus de la hepatitis B, las asociadas a sífilis, las vasculitis por inmunocomplejos asociadas a fármacos, las ANCAs por fármacos, las asociadas a cáncer y demás. Y acá está el resumen de lo que acabo de decir. Vaso mediano, vaso pequeño por ANCA, vaso pequeño por inmunocomplejos, vaso variable de único órgano, de enfermedad sistémica, de etiologías probables. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los diferentes tipos de vasculitis? En cuanto a las manifestaciones sistémicas, los pacientes pueden presentarse con fiebre de origen desconocido, es decir, no tienen un foco aparente y rondan la temperatura entre 38 y 39 grados centígrados. Pueden presentar pérdida de peso debido al proceso inflamatorio sistémico, astenia, adinamia general, artralgias y mialgias. Entonces vean que la vasculitis es uno de los tantos posibles diagnósticos diferenciales de los pacientes que se presenten con cuadros febriles aislados, con pérdida de peso, astenia, adinamia, artralgias y mialgias. Son diagnósticos diferenciales de tanto etiologías infecciosas, inflamatorias, autoinmunes o neoplásicas. Ya en cuanto a las manifestaciones locales, en cuanto a las vasculitis de vasos grandes y medianos, se darán signos y síntomas de compromiso visceral, es decir, pacientes que se presentan con déficit de pulso, con claudicación mandibular, con pérdida de la visión amaurosis o con abdomen agudo, es decir, déficit de pulso por compromiso de los vasos medianos o grandes de las extremidades, claudicación mandibular por vasos que comprometen la irrigación mandibular, pérdida de la visión con amaurosis por compromiso de la arteria retiniana y abdomen agudo por compromiso de los vasos viscerales, es decir, de las mesentéricas. En cuanto a las vasculitis de vaso pequeño, serán rash cutáneos, púrpuras pables en miembros inferiores, también en miembros superiores, mononeuritis múltiple, nefritis con hematuria, proteinuria, cilindruria, síndrome nefrótico hasta síndrome nefrítico o hemorragias alveolares, es decir, que los vasos que están afectados de vaso pequeño, ya sea en la piel, en las extremidades, vasos que irrigan los axones periféricos, vasos que irrigan las arterias o arteriolas a nivel renal o las arteriolas a nivel pulmonar, pues van a generar todas estas manifestaciones que acabo de nombrar. ¿Qué laboratorios estarán implicados en estos pacientes? Pues claramente los marcadores inflamatorios, es decir, pacientes que presenten leucocitosis, velocidad de sedimentación globular prolongada, PCRs aumentadas, pueden presentar eosinofilias, por ejemplo las vasculitis de pequeño vaso con componente eosinofílico, por ejemplo el síndrome de Churg-Strauss, hematurias, proteinurias, cilindrurias, leucociturias y aumento de la función renal con aumento de los azoados. Les dejo esta tabla de todas las manifestaciones que pueden presentar los pacientes, específicamente por el compromiso de diferentes vasos a nivel sistémico, para el que quiera profundizar. Estas son las púrpuras que pueden presentar los pacientes cuando hay compromiso de los vasos pequeños en la piel. Vean cómo pueden generar desde procesos hemorrágicos severos con púrpuras severas en los miembros inferiores y que van desde petequias también hasta púrpuras palpables que se ven a la digitopresión como se muestran en estas gráficas.
En el año 2019, el Colegio Americano de Reumatología sacó la guía de vasculitis donde se encuentran todas las dosis de los manejos inmunosupresores de los diferentes tipos de vasculitis para que aquel que desee algún día consultarlos, ahí está. Vamos a hablar específicamente de cada vasculitis, sus manifestaciones clínicas específicas y los diferentes tratamientos. Empezando con la arteritis de células gigantes, es una arteritis de vaso grande, usualmente granulomatosa, compromete generalmente la arteria temporal como se evidencia en la gráfica. También puede comprometer la aorta y sus ramas y hay predilección por la carótida y las arterias vertebrales. Y por lo tanto, al haber compromiso de la arteria retiniana, también los pacientes pueden presentar amaurosis. Generalmente inicia en los mayores de 50 años con una cefalea secundaria al proceso inflamatorio de la arteria temporal y está asociada a polimialgia reumática frecuentemente y el compromiso ocular está dado por la arteria oftálmica. Por lo tanto, la arteritis de células gigantes es una causa de cefalea secundaria, como lo vimos también en las diapositivas de cefalea. Entonces, ante un paciente con síntomas craneales, es decir, cefalea, claudicación mandibular, tinnitus, vértigo, problemas vestibulares, síntomas constitucionales y todos estos síntomas y signos que aparecen acá de mayor a menor frecuencia ante un paciente con más de 50 años y con aumento de la velocidad de sedimentación globular o un aumento de la PCR. Entonces usted lo que debe considerar es una posible arteritis de células gigantes, solicitar una ultrasonografía de la arteria temporal con o sin arterias axilares según el compromiso de las extremidades. Si es positiva o negativa, pues considere resonancia magnética, si hay alta sospecha o no descártela. Si salió positiva y es alta la sospecha, pues confirma el diagnóstico, si no, reevalúe según este algoritmo. Y también remita a reumatología o medicina interna. Entonces, ante un paciente con los síntomas y signos clínicos estables con los criterios que acabamos de mencionar, pues entonces el manejo de esta vasculitis será inmunosuprimir. Prednisolona aproximadamente 60 miligramos al día o metilprednisolona 1 miligramo por kilo IV de infusión según el compromiso. También se han utilizado metotrexato de 10 a 25 miligramos semanal o azatioprina de 2 a 3 miligramos kilo día cada 12 a 8 horas. Sin embargo, recuerde el manejo será por reumatología. En cuanto a la arteritis de Takayasu, al ser una arteritis de vaso grande y también como la arteritis de células gigantes es de vaso grande, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que usualmente la arteritis de Takayasu compromete o afecta a los pacientes menores de 50 años. Es granulomatosa y afecta predominantemente la aorta y sus ramas, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la carótida común. La clínica es usual a la arteritis de células gigantes y es útil diferenciar los pulsos y la tensión arterial en los miembros superiores e inferiores, ya que puede haber una discordancia entre los dos. El manejo ante una arteritis de Takayasu serán pulsos de prednisolona de 20 a 30 miligramos al día hasta 60 miligramos al día. También puede ser utilizado metotrexato de 6 a 15 miligramos semanal, ciclosporina a las dosis y azatioprina a las dosis que se encuentran acá, o hasta micofenolato mofetil o infliximab o tocilizumab a las dosis mencionadas. Estas son las recomendaciones para el uso de imagenología en vasculitis de vaso grande por la EULAR para el que quiera profundizar el tema. En cuanto a las vasculitis de vasos medianos, se encuentra primero la poliarteritis nodosa, la llamada PAN. Es una arteritis sistémica necrotizante de mediano, pero vean que también de pequeño calibre, y está mediada por inmunocomplejos, como ya habíamos dicho. Afecta usualmente los vasos renales y los vasos viscerales, pero respeta generalmente la circulación pulmonar. Es decir, cuando haya compromiso renal, compromiso visceral y no haya compromiso pulmonar, pues sospeche la poliarteritis nodosa. 30% de los pacientes tienen infección por virus de la hepatitis B, por lo tanto siempre descártelo.
y por lo general no hay glomerulonefritis y no hay vasculitis de arteriolas capilares o vénulas, por lo que en mayor medida, aunque sí lo afecta a los vasos pequeños, pero en mayor medida son los vasos medianos. Entonces, ante un paciente con una poliarteritis nodosa e infección activa por la hepatitis B, el tratamiento será dirigido a la hepatitis B con los fármacos antivirales y plasmaféresis. Si el paciente no tiene actividad activa de infección por hepatitis B y si hay compromiso visceral severo del sistema nervioso central, de los intestinos o renal, si es así, se hará un pulso de metilprednisolona de 500 hasta 1000 miligramos al día por 3 días, sumado o no a plasmaféresis cuando hay compromiso de más de 2 órganos. Y la terapia de mantenimiento será con prednisolona de 0.5 a 0.8 miligramos kilo día. Si no hay compromiso severo, pues la terapia será corticoides orales, prednisolona 0.5 a 1 miligramo kilo día, de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Si hay respuesta a los corticoides, pues será disminuir la dosis en el tiempo, si no, habrá que agregar los inmunosupresores más avanzados, como se encuentra en esta tabla. En cuanto a la enfermedad de Kawasaki, que es la siguiente vasculitis de mediano vaso, les dejo esta guía de práctica clínica, un consenso italiano para la definición, la epidemiología, la etiopatología, la expresión clínica y el manejo de la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki en los pacientes pediátricos. Entonces, la enfermedad de Kawasaki es una arteritis de vaso mediano, pero también, como la PAN, de vaso pequeño. Está asociada a un síndrome linfoide mucocutáneo. El compromiso, como lo dije, es por anticuerpos contra células endoteliales, como se observa acá el compromiso endotelial en este vaso histológico, y es una enfermedad febril aguda, más que todo en los lactantes y en los preescolares, y es la principal causa de cardiopatía adquirida en pediatría. Compromiso usual de arterias coronarias con aneurismas coronarios, y se ha evidenciado síndromes similares a Kawasaki por infecciones, por ejemplo el SARS-CoV-2. Siempre hay que descartar infecciones estreptocócicas, estafilocócicas, sarampión, infecciones por riquecia o compromisos por Steven Johnson antes de diagnosticar la enfermedad de Kawasaki. Entonces, generalmente se diagnostica de la siguiente manera: un lactante, un preescolar o cualquier paciente pediátrico con mayor o igual a 5 días de fiebre y 4 de los siguientes: que tenga conjuntivitis viral bilateral no exudativa, eritema en los labios y en la mucosa oral, rash en la piel, cambios de las extremidades o linfadenopatía cervical. Y pueden tener como complicación los aneurismas coronarios. Y esta gráfica o estas imágenes muestran el compromiso sistémico de estos pacientes que ya mencionamos. El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki es el siguiente: se da un pulso de inmunoglobulina endovenosa 2 gramos por kilo dosis únicas asociado a aspirina a dosis de 100 miligramos por kilo día cada 8 a 6 horas por 2 semanas. O se mantiene 48 horas cuando el paciente está 48 horas sin fiebre, seguido de 3 a 5 miligramos por kilo día por 6 semanas. Si a las 6 semanas hay que realizarle ecografía a los pacientes para evaluar cómo se encuentran las coronarias, y si están normales, pues hay que suspender la aspirina. Les dejo acá el manejo en pacientes de bajo riesgo de complicaciones cardiovasculares según la guía italiana, y el manejo en los pacientes de alto riesgo. Vamos ahora con las vasculitis de vaso pequeño. Empezamos con la poliangitis microscópica. Es una vasculitis necrotizante de las arteriolas, capilares y vénulas, por lo que es de vasos pequeños, asociada a ANCA mieloperoxidasa. Puede haber también inmunocomplejos, se han reportado casos, y al haber compromiso de arteriolas y capilares de vasos pequeños, pues la glomerulonefritis es común, la capilaritis pulmonar también es común,
Por lo general no hay granulomatosis y es la llamada vasculitis leucocitoclástica. Hay compromiso de piel, mucosas, pulmón, encéfalo, corazón, tracto gastrointestinal, riñón y músculos. La siguiente vasculitis ANCA es la enfermedad de Wegener, es decir, cuando hay poliangitis más granulomatosis. Entonces es una inflamación necrotizante, granulomatosa, usualmente en el tracto respiratorio alto y también bajo, con una vasculitis necrotizante de vasos pequeños y medianos. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte del compromiso necrotizante de los vasos pequeños, hay una inflamación granulomatosa alrededor de los vasos sanguíneos. Y también la glomerulonefritis necrotizante es muy común. En este caso, a diferencia del anterior, es por compromiso de ANCA-PR3. Y les dejo acá esta grafiquita que muestran todos los compromisos que pueden presentar los pacientes. Y por lo tanto los pacientes pueden presentar neumonías persistentes con infiltrados nodulares y cavitaciones bilaterales. Entonces vean que, por ejemplo, la enfermedad de Wegener es un diagnóstico diferencial de neumonías cavitantes al haber descartado, por ejemplo, neumonías o cavitaciones por tuberculosis o por Staphylococcus aureus o por hongos. Piense en granulomatosis con poliangitis. También pueden presentar los pacientes sinusitis crónicas, úlceras mucosas y úlceras en la nasofaringe y signos de nefropatía. Vean en imágenes como en una tomografía axial computarizada de pulmón se observa una cavitación en un paciente con granulomatosis con poliangitis y vean cómo también puede haber compromiso, por ejemplo, de infiltrados en vidrio esmerilado como se observan acá. Vean acá, esto es un patrón de vidrio esmerilado y componentes hemorrágicos. En cuanto a la última vasculitis ANCA positiva es el síndrome Churg-Strauss. En esta hay poliangitis, granulomatosis, pero hay un componente alérgico, hay eosinofilia. Por lo tanto, los pacientes tienen una inflamación granulomatosa necrotizante rica en eosinófilos del tracto respiratorio y también vasculitis necrotizante de vaso pequeño y también mediano, asociado a asma por el componente alérgico y eosinofilia. Y el componente acá del ANCA es mieloperoxidasa. Entonces vean que una mnemotecnia para recordar el compromiso de las ANCAs es que los dos extremos, Churg-Strauss con la poliangitis microscópica es ANCA mieloperoxidasa y la enfermedad de Wegener es ANCA-PR3. Les dejo esta tabla para el diagnóstico diferencial de estas diferentes vasculitis ANCA positivas. Como les dije, las de los extremos, la poliangitis microscópica y el Churg-Strauss, el mayor componente es por mieloperoxidasa y la de la mitad, la enfermedad de Wegener, es por PR3. Les dejo este consenso revisado del año 2017 para el testeo de las ANCAs en los pacientes con poliangitis con granulomatosis y poliangitis microscópica para el que quiera profundizar. También les dejo las diferentes sensibilidades y especificidades de los diferentes ensayos o test de ANCA. Y les dejo esta tabla que resume la frecuencia de la positividad de ANCA en diferentes condiciones diferentes a las vasculitis mencionadas, como por ejemplo lupus, endocarditis, enfermedad inflamatoria intestinal, la colingitis primaria esclerosante o la fibrosis quística. La aproximación diagnóstica y la recomendación del consenso del año 2017 es cuando usted sospeche una vasculitis de vaso pequeño, solicite tanto ANCA-PR3 como ANCA mieloperoxidasa e inmunoensayos, ya sea que salgan positivos o negativos, repita con una segunda prueba. Y esta es una tabla que resume las indicaciones de solicitar un ANCA, es decir, las manifestaciones clínicas que ya mencionamos. Pacientes con glomerulonefritis, especialmente aquellas que son rápidamente progresivas, pacientes con hemorragias pulmonares, especialmente cuando hay compromiso renal,
vasculitis cutáneas con características sistémicas, nódulos pulmonares múltiples, enfermedades pulmonares destructivas de las vías aéreas superiores, es decir, úlceras nasofaríngeas o sinusitis crónicas, pacientes con sinusitis crónicas de larga data u otitis de larga data, estenosis traqueales subglóticas, pacientes con mononeuritis múltiple o neuropatía periférica, pacientes con masas retroorbitarias o pacientes con compromiso ocular con escleritis. Y esta tabla también se las dejo para que la revisen, que resume todo lo anterior. Y este algoritmo resume el proceso diagnóstico y el tratamiento de inducción para la remisión, que será con glucocorticoides sumado a rituximab o ciclofosfamida, o glucocorticoides y metotrexato, o micofenolato mofetil o rituximab. Les dejo acá el algoritmo de esta revisión para el manejo inmunosupresor en pacientes con vasculitis que tengan falla renal moderada a leve, los pacientes con falla renal severa y diálisis como presentación inicial de la vasculitis, es decir, una glomerulonefritis severa rápidamente progresiva. Acá está el manejo según la positividad del ANCA-PR3 o el ANCA-MPO. Y les dejo las recomendaciones de EULAR para el manejo de las vasculitis ANCA positivas con este algoritmo. Sin embargo, este es el resumen. Ante un paciente con una vasculitis ANCA positiva, iniciar glucocorticoides, prednisolona, más metotrexato o micofenolato mofetil. Se continúa la terapia de remisión por 24 meses, 2 años, con glucocorticoides asociado a micofenolato mofetil o metotrexate o rituximab o azatioprina. La vasculitis que amenaza la vida se debe administrar un pulso de glucocorticoides endovenosos, metilprednisolona, 1 gramo por 3 días, asociado a ciclofosfamida o rituximab. Esto en manejo en unidad de cuidado intensivo. Si hay hemorragia pulmonar o lesión renal rápidamente progresiva con una creatinina sérica mayor a 5.7 miligramos decilitro, se debe iniciar intercambio de plasma. Estas son las dosis: prednisolona 60 miligramos al día y desmontar según el protocolo que les mostré 2 diapositivas antes. El metotrexato a dosis de 20-25 miligramos semana, micofenolato mofetil 3 gramos al día cada 12 horas, se sigue de 1 a 2 gramos al día cada 12 horas. Rituximab 1 gramo en días 1 y 15 y se repite cada 6 meses o a demanda. O la azatioprina a dosis de 2 miligramos kilo día. Este es el protocolo de la guía para desmontar semanalmente el uso de los glucocorticoides. Vean cómo se inician 60 miligramos al día en la primera semana, la segunda semana se mantiene en 60 y vean cómo va disminuyendo semana a semana según como se muestra en esta gráfica. No se debe utilizar metotrexato ni micofenolato mofetil en los siguientes escenarios: cuando hay compromiso meningio, compromiso mesentérico, compromiso cardíaco, mononeuritis múltiple, hemorragia pulmonar o enfermedad retroorbitaria. Recuerden, no se debe utilizar el metotrexato ni el micofenolato mofetil. Estas son las medidas o los test para evaluar la actividad de la enfermedad de las vasculitis ANCA positivas, como lo son el VIVAS, el VIVAS-WG, la versión 3 y todas estas que se mencionan acá. El índice de daño vasculitis, el índice de daño de vasculitis asociada a ANCA, y el pronóstico estará dado por estas características clínicas que se muestran en la tabla. Les dejo en esta tabla cómo se deben realizar la vacunación de estos pacientes, qué tamizajes infecciosos se deben realizar, cómo se deben realizar, por ejemplo, las profilaxis de infecciones, por ejemplo, de neumocistis girovesi o cándida, y otras profilaxis como por ejemplo la osteoporosis o la gastroprofilaxis en estos pacientes.
Continuando con el síndrome de Goodpaster, es una enfermedad de membrana basal, es una vasculitis que afecta a los capilares glomerulares y los capilares pulmonares. Generan por lo tanto una hemorragia alveolar más glomerulonefritis y está mediada por inmunocomplejos de anticuerpos antimembrana basal glomerular. La vasculitis crioglobulinémica es una vasculitis mediada por inmunocomplejos. Es una vasculitis de pequeño vaso con depósito de crioglobulinas y afecta generalmente la piel, los nervios y los glomérulos. La vasculitis por inmunoglobulina A, la púrpura Henoch-Schönlein, es una vasculitis de pequeño vaso con depósito de inmunoglobulina A. Generalmente afecta la piel y en los pacientes pediátricos es una vasculitis frecuente. Al haber ese compromiso en piel con lesión genera petequias y púrpuras en los miembros inferiores que va desde la región glútea hasta los pies y por lo tanto generan unos patrones de lesión en pantalón eh, por el compromiso desde la región glútea hasta los pies. También compromete tracto gastrointestinal con dolor abdominal. Se pueden presentar los pacientes como dolores o abdómenes agudos en urgencias, compromiso renal con glomerulonefritis y usualmente causa artritis. La vasculitis anti-C1Q es una vasculitis asociada a urticaria e hipocomplementemia de vasos pequeños. Los anticuerpos anti-C1Q son los implicados y hay glomerulonefritis, urticaria, enfermedad pulmonar obstructiva e inflamación ocular. La enfermedad de Behçet es una enfermedad que causa úlceras aftosas recurrentes orales o úlceras genitales acompañado de lesiones inflamatorias en sistema nervioso central, gastrointestinal, articular, ocular y cutánea. Es decir, si hay una vasculitis sistémica, pero usted observa que hay úlceras orales o genitales, sospeche la enfermedad de Behçet. Y puede haber vasculitis de vaso variable con vasculitis, tromboangiitis, arteritis y aneurismas arteriales, es decir, de vaso variable. El síndrome de Cogan es una vasculitis que genera lesiones inflamatorias oculares e incluye queratitis, uveitis y epiescleritis. También genera enfermedad de oído medio con hipoacusia neurosensorial y disfunción vestibular. Puede causar compromiso de cualquiera de los vasos, es decir, sistema nervioso central, gastrointestinal, piel y demás. Puede generar aneurismas aórticos y vasculitis aórtica o mitral. Por lo tanto, sospéchela cuando hayan todos estos compromisos. Este es un algoritmo de enfoque de las vasculitis. Solicite ANCA si sale positiva y SMPO, y si el paciente además tiene antecedente asma o rinitis alérgica, pues será un síndrome de Churg-Strauss. Si no hay ese antecedente, pues será una poliangitis microscópica. Aparte de que el paciente no tenga granulomas en cortes histológicos, pues será la microscópica. Si sale PR3 positivo, pues será una granulomatosis de Wegener y será sumado más si el paciente tiene granulomas. Si los ANCA salen negativos, pues solicite crioglobulinas para ver si es una vasculitis crioglobulinémica y compruebe enfermedad de base con hepatitis B, hepatitis C, lupus, síndrome de Sjögren. Si las crioglobulinas salen negativas, evalúe si hay depósitos de inmunoglobulina A por inmunofluorescencia directa. En ese caso, si hay inmunoglobulina A, pues será una púrpura Henoch-Schönlein. Y si es negativa y hay compromiso en la biopsia de piel con un compromiso de vasculitis leucocitoclástica en la mitad superior de la dermis, pues será una vasculitis leucocitoclástica cutánea. Y si hay compromiso en la mitad inferior de la dermis o en el tejido subcutáneo, será una poliarteritis nodosa cutánea. Y este es otro algoritmo. Sospecha una vasculitis. Entonces, descarte, infección, neoplasias, inducida por fármacos y enfermedades autoinmunes o enfermedades del colágeno. Evalúe cuál es el tamaño de los vasos afectados. Si es de tamaño largo, pues solicite una angiografía o ultrasonografía
para descartar enfermedad de Takayasu y arteritis de células gigantes. Si es de vasos medianos, solicite angiografía o biopsias tisulares para evaluar si es una enfermedad de Kawasaki o una poliarteritis nodosa. Y si es de compromiso de vasos pequeños, pregunte si es mediada por inmunocomplejos. Si no es mediada por inmunocomplejos, pues muy probablemente será pausoinmune, es decir, mediada por ANCAS, y lo que tiene que determinar es si es por mieloperoxidasa o PR3, si hay granulomas o no, y si hay componente alérgico o no. Y la biopsia tisular también ayudará a clasificar si es una poliangitis microscópica, si es una enfermedad de Wegener o si es un Churg-Strauss. Si si no es por ANCA, entonces es por inmunocomplejos. Evalúe si es, por ejemplo, un síndrome de Good-Pasteur, si es una púrpura de Henoch-Schönlein, es decir, es mediada por inmunocomplejos inmunoglobulina A, si es una vasculitis crioglobulinémica o por lupus o factor reumatoideo. Espero les sea de utilidad.